Dije Neon. Dije la mayor tontería de toda mi vida, estando a 1 metro de mi jefe en un aparcamiento, y ahora no puedo retractarme. Pero nada de esto tiene sentido sin explicar cómo llegué hasta aquí. Me llamo Daniel Rivera. Tengo 28 años y trabajo como diseñador junior en Montgomery Global, una de las empresas más grandes de la ciudad. Hace 9 meses, firmé los papeles del divorcio en una cafetería mientras mi exmujer Amanda me decía que era aburrido. Me dijo que nunca me arriesgaba, que jugaba sobre seguro en lugar de vivir de verdad. Quizás tenía razón en eso. Después del divorcio, el trabajo se convirtió en mi vía de escape. Llegaba antes que todos y me iba después de que se marcharan. La oficina me parecía más segura que mi apartamento vacío. Mantenía la cabeza gacha y me concentraba en los diseños, tratando de olvidar lo mucho que había estropeado mi matrimonio. Entonces, hace 3 meses, ocurrió algo que cambió todo mi mundo. Estaba trabajando hasta tarde en una maqueta de diseño que no dejaba de desmoronarse. Nada funcionaba, por mucho que lo intentara. Evelyn Montgomery entró en la sala de conferencias con 2 tazas de café. Es la directora general de toda la empresa, tiene 47 años, el pelo castaño corto y una presencia que hace que todo el mundo se detenga y preste atención cuando entra en una habitación. Dejó una taza de café a mi lado y me dijo que estaba pensando demasiado en la base. A veces, la respuesta sencilla es la correcta. Debí de parecer confundido, porque ella sonrió y se sentó. Durante los siguientes 10 minutos, me mostró exactamente lo que estaba haciendo mal. Después de eso, el diseño quedó perfecto. Intenté darle las gracias, pero ella lo rechazó con un gesto. Dijo que le gustaba ver cómo la gente resolvía los problemas, porque le recordaba por qué había creado la empresa en primer lugar. Después de esa noche, empezó a pasar por mi mesa más a menudo. Preguntas rápidas sobre proyectos, pequeños comentarios sobre mi trabajo. Nada importante, pero lo suficiente como para que me diera cuenta. Una tarde, me preguntó si quería ir a cenar mientras terminábamos una presentación juntos. Acabamos en un pequeño restaurante cerca de la oficina, hablando durante 3 horas seguidas. Me contó que se había separado. Su marido, James, la había dejado 6 meses antes por alguien más joven. 20 años de matrimonio, perdidos porque él quería sentirse joven de nuevo. La forma en que lo contaba sin llorar, con una tranquila aceptación, me enfureció con un hombre al que ni siquiera conocía. Le hablé de Amanda, de cómo me acusaba de no soñar lo suficientemente grande. Evelyn me miró durante un largo rato y dijo, quizás aún no había encontrado la razón adecuada para arriesgarme. Esas palabras me impactaron más de lo que esperaba. A partir de entonces, caímos en una rutina. Noches trabajando juntos hasta tarde, pausas para el café que se alargaban más de lo debido. Ella me habló de sus 2 hijos adultos que vivían al otro lado del país. Yo le conté que estaba intentando reconstruir mi vida desde cero. Nunca lo llamamos amistad, pero sentíamos que éramos más que compañeros de trabajo. En la oficina empezaron a darse cuenta. Sandra, de Recursos Humanos, comenzó a aparecer más a menudo cerca de la oficina ejecutiva de Evelyn. Mi supervisor, Kevin, me llevó aparte una tarde y me dijo que tuviera cuidado por pasar tanto tiempo con la jefa. Me dijo que la gente estaba hablando y que no quería que hablaran de mí. Le dije que solo estábamos trabajando juntos en proyectos. Me miró como diciendo que no se creía ni una palabra. Esa tarde en concreto empezó con normalidad. Acabábamos de terminar una gran presentación para un cliente importante. Evelyn estaba contenta porque les había encantado nuestra propuesta de diseño. Estábamos recogiendo los paneles de la presentación cuando ella agarró un extremo y yo el otro. Me pidió que la ayudara a llevarlos a su coche en el aparcamiento. La seguí hasta el sótano, donde nuestras voces resonaban en las paredes de hormigón. Cargamos los paneles en el maletero de su coche. Se dio la vuelta para darme las gracias y fue entonces cuando mi cerebro se apagó por completo y mi boca tomó el control. Le dije que si tuviéramos la misma edad, la llevaría a algún sitio esa noche para celebrarlo. Lo dije en broma, para hacerla sonreír después del largo día que habíamos tenido. Pero su expresión cambió a algo que no pude descifrar. Se acercó,
lo suficiente como para que pudiera oler su perfume, algo ligero y caro que había empezado a notar hacía semanas. Entonces susurró las palabras que hicieron que mi corazón se detuviera. Dijo, entonces finge que soy tuya. Su blazer color crema rozó mi brazo. Por un segundo, olvidé cómo respirar. Detrás de ella vi a Sandra, de Recursos Humanos, caminando hacia su coche a unos 6 metros de distancia. Se detuvo en seco, mirándonos como si acabara de presenciar un crimen. Evelyn también se dio cuenta. Todo su cuerpo se tensó. Dijo que teníamos que volver a su oficina, que necesitaba ayuda con una cosa más. No era realmente una pregunta, más bien una orden. Caminamos hacia el ascensor en completo silencio. Podía sentir la mirada de Sandra clavándose en mi espalda a cada paso. Dentro del ascensor, Evelyn pulsó el botón de la última planta, donde se encontraban las oficinas ejecutivas. Ninguno de los dos habló. El único sonido era el zumbido mecánico del ascensor subiendo. Las puertas se abrieron por fin y caminamos por el pasillo vacío hasta su oficina en esquina. Abrió la puerta y entramos. La cerró detrás de nosotros con un suave clic que sonó increíblemente fuerte en el silencio. La oficina de Evelyn parecía diferente por la noche. Las luces de la ciudad brillaban a través de los ventanales que iban del suelo al techo. El habitual bullicio de gente y teléfonos había desaparecido, sustituido por un silencio incómodo. Dejó su bolso sobre el escritorio, pero no me miró de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz sonó cautelosa y formal. Me dio las gracias por mi ayuda ese día. Empecé a decir su nombre, pero levantó la mano para detenerme. Dijo, Sandra nos vio allí abajo. Mañana por la mañana se lo contará a todo el mundo en la oficina. Toda la empresa sabrá que estuve a solas con ella en el aparcamiento. Lo convertirán en algo que no es. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Le pregunté, ¿y si es algo? Ella se rió, pero sonaba triste y cansada al mismo tiempo. Dijo que tenía 28 años y que acababa de divorciarme. Lo último que necesitaba era que la gente pensara que estaba intentando ascender en la empresa, acostándome con alguien. Le dije que no era eso. Entonces me preguntó, ¿qué es entonces? No tenía una respuesta que tuviera sentido, ninguna que pudiera expresar con palabras. En fin, se acercó a la ventana y cruzó los brazos. Mirando fijamente a la ciudad que se extendía a sus pies, dijo que había dedicado 25 años a construir esta empresa. Había trabajado más duro que nadie para ganarse el respeto en este sector. Ahora, la gente iba a susurrar que estaba pasando por algún tipo de crisis porque había pasado tiempo con un empleado más joven. Le dije que no estaba pasando por ninguna crisis. Ella respondió en voz baja que solo había sido lo suficientemente estúpida como para olvidar que algunas cosas cuestan demasiado. Me acompañó hasta la puerta. Su mano tocó mi brazo durante un segundo, apenas lo suficiente para que me diera cuenta. Me dijo que me fuera a casa y durmiera un poco. Su voz era más suave que antes, pero también definitiva, como si estuviera cerrando una puerta entre nosotros. Había recorrido la mitad del aparcamiento hasta mi coche cuando me llamó. Me di la vuelta y la vi de pie en la puerta del edificio, iluminada por las luces del vestíbulo a sus espaldas. Dijo que yo había mencionado lo de esa noche antes y me preguntó a dónde iríamos si eso fuera real. Se me secó la garganta por completo. Logré decir que a cualquier lugar que ella quisiera. Ella asintió lentamente, como si estuviera sopesando el peso de mis palabras. Dijo que era peligroso decirle eso a alguien como ella. Luego se dio la vuelta y volvió a entrar, dejándome solo en el estacionamiento. Segundo acto, conduje a casa por calles vacías, repitiendo todo en mi cabeza. Su susurro en el estacionamiento, la forma en que me miró en su oficina, la pregunta imposible que me hizo antes de marcharse. No dormí mucho esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Cuando llegué a la oficina a la mañana siguiente, inmediatamente sentí que algo andaba mal. La gente me miraba de manera diferente. David, otro diseñador junior, sonrió burlonamente cuando pasé por delante de su escritorio. Kevin, mi supervisor, de repente se interesó mucho por los papeles que tenía sobre su escritorio y no me miraba a los ojos. Me senté en mi espacio de trabajo tratando de averiguar lo que todos ya sabían.
Alrededor de las 10, la asistente de Evelyn llamó a mi teléfono fijo. Dijo que la señorita Montgomery quería verme en su oficina inmediatamente. Se me revolvió el estómago. Tomé el ascensor hasta la planta ejecutiva, tratando de prepararme para lo que fuera que me esperaba. No tenía ni idea de qué esperar. Ella estaba de pie junto a la ventana cuando entré, en el mismo lugar que la noche anterior. Me dijo que cerrara la puerta sin darme la vuelta. Lo hice. Cuando finalmente se volvió hacia mí, pude ver que tampoco había dormido mucho. Tenía ojeras. Su corto cabello castaño no estaba peinado tan perfectamente como de costumbre. Me dijo que esa mañana 3 personas ya le habían preguntado si era mi mentora. Era una forma velada de preguntarle si nos acostábamos juntos. Sandra había acudido al equipo ejecutivo a primera hora. Les preocupaba la apariencia, cómo se veía. Le pregunté qué les había dicho. Me dijo que les había dicho que yo era un diseñador con talento y que ella podía reconocer el buen trabajo, pero admitió que tenían razón en estar preocupados. La imagen era terrible. Una directora ejecutiva divorciada pasando tiempo en privado con un joven empleado. Daba mala impresión, por muy inocente que fuera en realidad. Le pregunté si deberíamos dejarlo entonces. Ella dijo que sí, pero no parecía muy convencida cuando lo dijo. Me senté en la silla frente a su escritorio. Le pregunté si quería dejarlo. Me miró durante lo que me pareció una eternidad. Finalmente, dijo que no. Y ese era el problema. Debería quererlo. Debería preocuparse más por proteger su reputación y mi carrera. Pero no dejaba de pensar en lo que le había dicho la noche anterior sobre ir a donde ella quisiera. Le dije que lo decía en serio. Ella dijo que lo sabía. Y eso era lo que más le asustaba. Se levantó y rodeó su escritorio, apoyándose en él para que estuviéramos más cerca. Dijo, necesitaba entender algo. Ella no era una fantasía. Era una mujer de 47 años con 2 hijos adultos, un matrimonio fracasado y una empresa que le exigía todo lo que tenía. Cuando yo tenga 40, ella tendrá casi 60. Cuando yo tenga 50, ella será vieja, muy vieja. Esa era la realidad en la que yo no había pensado. Le dije, yo pienso en eso todo el tiempo. Eso la detuvo. Me preguntó qué quería decir. Le expliqué que pensaba en eso todos los días. La diferencia de edad, lo que diría la gente, cómo eso no tenía sentido sobre el papel. Y luego pienso en cómo nada de eso cambia el hecho de que hablar con ella es la mejor parte de mi día. Cómo ella es la única persona que me hace sentir que tal vez no soy tan aburrido como Amanda decía que era. Ella me miró fijamente. La oficina estaba en silencio, excepto por el leve zumbido del aire acondicionado a través de los conductos de ventilación. Ella susurró que no podía decirle cosas así. Le pregunté por qué no. Dijo que porque podría empezar a creerme. ¿Y qué pasará cuando me dé cuenta de en qué me he metido? Cuando mis amigos hagan bromas, cuando mi familia haga preguntas, cuando conozca a alguien de mi edad y me dé cuenta de que esto solo fue una fase. Su teléfono empezó a vibrar sobre la mesa entre nosotros. Miró la pantalla y se puso pálida. Dijo que tenía que contestar y respondió inmediatamente. La oí decir, James, te dije que no me llamaras al trabajo. Volvió a la ventana dándome la espalda. Dijo, no, eso no es asunto tuyo. No, porque estamos divorciados, James. Ya no tienes derecho a opinar sobre mi vida. Su voz tenía un tono que nunca había oído antes, agudo y frío. Me quedé allí de pie, incómodo, sin saber si debía irme o quedarme. Colgó y se quedó allí un momento con los hombros tensos. Sin darse la vuelta, me dijo que me fuera. La llamé por su nombre, pero me interrumpió. Dijo, Marcus, vete, por favor. Salí de su oficina y volví a mi escritorio, sintiéndome como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El resto del día me sentí como si estuviera nadando en agua. Cada vez que alguien me miraba, me preguntaba qué habrían oído, qué creían saber. Esa noche me quedé hasta tarde, con la esperanza de que ella todavía estuviera allí. Pero su oficina estaba a oscuras y vacía. Pasaron 3 días así. Solo hablábamos por correo electrónico sobre el trabajo. Mensajes breves, profesionales, nada personal en absoluto. A la cuarta mañana, llegué a las 7 voces
y la encontré esperando en mi escritorio. Parecía agotada, como si hubiera estado despierta toda la noche. Me dijo que su exmarido James quería reunirse con ella al día siguiente. Algo sobre su hija, Claire. Su voz era tranquila y preocupada. Le pregunté qué significaba eso. Ella negó con la cabeza y dijo que no lo sabía, pero que él nunca pedía reunirse a menos que quisiera algo de ella. Más tarde esa mañana, me llamó de nuevo a su oficina. Cuando llegué, su teléfono no dejaba de sonar en su escritorio. Miró la pantalla y vi cómo se le ponía pálida la cara. Dijo que era James otra vez. Quería respuestas sobre Claire. Contestó la llamada y oí cómo su voz se volvía gélida. Dijo, Richard, te he dicho que no vamos a hablar de mi vida personal. Sus ojos se posaron en mí, que estaba de pie en la puerta. Dijo, no, no es asunto tuyo con quién paso el tiempo en el trabajo. Hubo una pausa mientras él decía algo que yo no pude oír. Ella dijo, eso es muy bajo, incluso para ti. Y colgó bruscamente, se sentó pesadamente en su silla. Me acerqué y le pregunté qué había dicho él. Ella miró fijamente su teléfono como si fuera a explotar. Me dijo que gente de la junta directiva había estado llamando a James para hacerle preguntas. Preguntas sobre si era lo suficientemente estable como para dirigir la empresa, si su juicio estaba comprometido. Esas palabras me helaron la sangre. Le dije que no podían hacer eso. Ella había construido esta empresa desde cero. Ella dijo que podían hacer lo que quisieran, especialmente si pensaban que tomaba decisiones basadas en sentimientos en lugar de hechos. Su voz sonaba hueca y derrotada. Acerqué la otra silla y me senté frente a su escritorio. Le pregunté si tomaba decisiones basadas en sentimientos. Me miró durante un largo rato antes de responder. Finalmente, dijo que sí, y que eso la aterrorizaba más que cualquier cosa que James pudiera decir o hacer. Los 3 días siguientes fueron como caminar a través de una espesa niebla en la que no podía ver lo que tenía delante. Evelyn y yo solo hablábamos a través de correos electrónicos de trabajo, mensajes breves sobre proyectos y plazos. Nada personal. La veía en las reuniones de departamento y ni siquiera me miraba. Era como si me hubiera vuelto invisible para ella de la noche a la mañana. Kevin me llevó aparte el martes por la tarde, junto a la fotocopiadora. Me dijo que fuera lo que estaba pasando entre Evelyn y yo, tenía que arreglarlo rápidamente. Los socios lo estaban observando todo. Se marchó antes de que pudiera preguntarle qué quería decir con eso. El miércoles por la mañana, David me acorraló en la sala de descanso mientras preparaba café. Tenía una sonrisa burlona en la cara que me dieron ganas de borrarle. Me dijo que había oído que el exmarido de Evelyn estaba haciendo ruido sobre su relación con un subordinado. Dijo que las cosas se iban a poner feas para alguien. Lo ignoré y volví a mi escritorio, pero sus palabras se me quedaron grabadas en la cabeza como espinas que no podía sacar. El jueves llegué al trabajo a las 6:00 de la mañana. La oficina estaba vacía, excepto por el equipo de limpieza que empujaba sus carros por los pasillos. Preparé café y me senté en mi escritorio mirando fijamente los planos, en los que no podía concentrarme. Mi cerebro no dejaba de reproducir la llamada telefónica con James. La expresión de Evelyn cuando me dijo que la junta directiva estaba cuestionando su criterio. Entonces oí pasos resonando en la oficina vacía. Evelyn apareció con la misma ropa que llevaba ayer. Llevaba el pelo castaño corto recogido en un moño desordenado. Parecía que no hubiera dormido en días. Se sentó en el borde de mi escritorio sin decir nada al principio. Finalmente habló. Dijo que no había dormido porque no dejaba de pensar en lo que James había dicho, en lo que pensaba la junta directiva, en cómo esta situación podría destruir todo por lo que había trabajado durante toda su vida adulta. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar la última palabra. Dijo que estaba cansada de tener miedo todo el tiempo. Había pasado 20 años en un matrimonio en el que se había hecho pequeña para que James se sintiera más grande. Había creado esta empresa para demostrar que no necesitaba la aprobación de nadie para tener éxito. Pero en algún momento del camino, olvidó que ser fuerte no significa estar sola. Me cogió la mano. Sus dedos estaban fríos contra los míos. Dijo que se estaba enamorando de mí y que eso le asustaba más que perder el respeto de la junta directiva.
más que las amenazas de James o los informes de Sandra a recursos humanos, porque si admitía que esto era real, entonces tendría que admitir que quería algo que se había convencido a sí misma de que nunca volvería a querer. Le apreté la mano y le pregunté qué quería. Dijo que quería dejar de fingir que esto solo eran noches de trabajo y conversaciones de trabajo. Quería dejar de preocuparse por lo que Sandra escribía en sus informes o por lo que David susurraba en la sala de descanso. Quería entrar en una habitación conmigo y no sentir que estaba haciendo algo malo. Sus ojos brillaban, quizás con lágrimas que estaba conteniendo. Dijo que si hacíamos esto de verdad, no sería fácil. La junta cuestionaría cada decisión que tomara. Mis colegas dirían que solo tenía oportunidades gracias a ella. Mi familia pensaría que se estaba aprovechando de su posición. Su hija ya había llamado para preguntarle si se había vuelto completamente loca. Le pregunté qué le había dicho a su hija. Evelyn dijo que le había dicho a Claire que tal vez había perdido la cabeza, pero que era lo mejor que había sentido en años. Me levanté y la acerqué a mí. Le dije, entonces deja que todos piensen lo que quieran. No soy una niña. Sé lo que estoy arriesgando aquí. Ella susurró, preguntándome si realmente lo sabía, porque querer algo y vivir con el coste de tenerlo son dos cosas completamente diferentes. Le dije que entonces descubriríamos juntos cuál era el precio. No se marchó esa mañana. Nos sentamos en mi cubículo mientras el amanecer entraba por las ventanas de la oficina, hablando de todo lo que antes nos había dado demasiado miedo decir en voz alta. Me contó cómo su matrimonio se había ido desmoronando poco a poco a lo largo de muchos años, cómo James le hacía sentir que tener éxito era egoísta, cómo había pasado años disculpándose por ser buena en su trabajo. Le hablé de Amanda y de cómo ella decía que yo amaba la idea de la seguridad más de lo que la amaba a ella. Quizás tenía razón en eso. Lo admití, pero esto no parece una idea. Esto parece real de una manera que nada más lo ha sido. Evelyn apoyó la cabeza en mi hombro. Dijo en voz baja que las cosas reales se rompen. Le dije, lo sé, pero al menos existieron en primer lugar. Cuando otras personas empezaron a llegar a la oficina alrededor de las 8 Windham, Evelyn se levantó y se alisó el traje arrugado. Dijo que debía irse antes de que alguien nos viera así. La vi caminar hacia los ascensores al otro lado de la oficina. Se detuvo a mitad de camino, se dio la vuelta y volvió a mi escritorio. Dijo que su hija vendría este fin de semana. Claire quería conocerme. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Le pregunté si Claire realmente quería eso. Evelyn dijo que Claire le había dicho que si yo era importante para su madre, ella debía saber quién era yo. Pero pensaba que Claire realmente venía para decidir si yo la estaba utilizando o si ella estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Su voz era firme, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Le pregunté qué pensaba Evelyn al respecto. Me miró atentamente y dijo que ya no le importaba. Estaba cansada de temer lo que la gente pensara de su vida personal. Ese viernes por la noche, me reuní con Claire en un pequeño restaurante al otro lado de la ciudad, donde nadie de Montgomery Global nos reconocería. Tenía 25 años, los ojos penetrantes de su madre y una mirada recelosa que me recordaba a su padre, aunque nunca lo había conocido. Pedimos comida, pero apenas probé nada de lo que había en mi plato. Claire me hizo preguntas directas que parecían una entrevista de trabajo. ¿Cuáles eran mis intenciones con su madre? ¿Entendía lo difícil que sería para ambos? ¿Estaba preparado para que la gente pensara lo peor sobre por qué estábamos juntos? Respondí con la mayor sinceridad posible. Le dije que me importaba su madre. Sabía que la gente ya estaba hablando. Sabía que esto podría perjudicar nuestras carreras, pero no tenía intención de irme a ningún sitio. Claire me estudió como si estuviera leyendo un contrato, buscando problemas ocultos en la letra pequeña. Luego se volvió hacia Evelyn y le hizo una pregunta sencilla. ¿Eres feliz? Evelyn se detuvo antes de responder. Luego dijo que sí, más de lo que había sido en mucho tiempo. Claire se quedó callada un momento pensando. Luego dijo que se alegraba por su madre, pero su voz se volvió firme y seria. Me miró directamente y me dijo que si le hacía daño a su madre, no le importaría lo agradable que pareciera en ese momento.
Se aseguraría de que todos en Montgomery Global supieran exactamente quién era yo en realidad. Creí cada palabra que dijo. Después del almuerzo, Evelyn y yo caminamos por el distrito portuario del centro de la ciudad. Los niños alimentaban a los patos junto al agua. Las parejas se sentaban en los bancos tomadas de la mano. Por primera vez en días, todo parecía normal y fácil. Le dije que su hija era intensa. Evelyn se rió y dijo que Claire había heredado ese rasgo de su personalidad. Le dije que sin duda podía verlo. Encontramos un banco vacío cerca del agua y nos sentamos juntos. Evelyn se recostó contra mí y por primera vez en semanas parecía relajada. La tensión que había visto en sus hombros se había desvanecido por completo. Me dijo, gracias, en silencio. Le pregunté por qué. Me respondió, por ser paciente con ella, por no huir cuando las cosas se complicaron, por demostrarle que se equivocaba en muchas cosas. Le pregunté en qué cosas concretamente. Me dijo que, por ejemplo, en pensar que el amor tenía que doler para ser real, en pensar que era demasiado mayor para sentir eso por alguien, en pensar que la felicidad era algo que solo les pasaba a otras personas que no trabajaban tan duro como ella. Le besé suavemente la coronilla. Le dije que definitivamente estaba equivocada en todo eso. Nos quedamos allí sentados hasta que el sol empezó a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, ella me tomó de la mano sin dudarlo. Caminamos de vuelta a mi coche con los dedos entrelazados y me di cuenta de que algo había cambiado entre nosotros. Ya no nos escondíamos. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, Evelyn me envió un mensaje de texto. Decía, ven mañana, voy a preparar la cena. Le respondí preguntándole a qué hora. Ella me contestó preguntándome si importaba. Le dije, la verdad, no. Ella dijo, entonces ven cuando quieras. La puerta estará abierta para ti. Llegó el lunes y la oficina parecía diferente de alguna manera. Sandra pasó por delante de la oficina de Evelyn y nos vio revisando juntos los planos de diseño. Redujo la velocidad como siempre, mirando con esa mirada que tiene. Pero Evelyn no cerró la puerta ni bajó la voz como antes. Siguió hablando conmigo sobre el proyecto como si nada pasara. A la hora del almuerzo, Kevin me llevó aparte de nuevo en el pasillo. Me dijo que no sabía qué habíamos decidido, pero que los rumores en la oficina eran cada vez más fuertes. Los socios estaban prestando atención a todo ahora. Le dije que dejara que miraran. Kevin me miró con sorpresa. Me preguntó si realmente estaba dispuesta a arriesgar toda mi carrera por esto. Le dije que estaba dispuesta a arriesgarla por algo real. Kevin negó con la cabeza, pero no discutió conmigo. Simplemente se alejó con cara de preocupación. Esa tarde, Evelyn convocó una reunión ejecutiva con todos los socios. Obviamente, no me invitaron, pero David me lo contó más tarde con un tono molesto en su voz. Dijo que ella había abordado los rumores directamente delante de todos. Les dijo a los socios que su vida personal era asunto suyo. Les dijo que si les preocupaba su criterio, deberían fijarse en el crecimiento de la empresa en los últimos 5 años bajo su liderazgo. Les recordó que nunca había dejado que sus sentimientos personales interfirieran en las decisiones empresariales y que no iba a empezar a hacerlo ahora. Cuando salió de la sala de conferencias, parecía cansada, pero al mismo tiempo más aliviada. Se detuvo junto a mi mesa y me pidió que la acompañara. Bajamos al aparcamiento, donde todo había comenzado semanas atrás. Se volvió hacia mí y me dijo que les había contado la verdad. Le pregunté qué verdad concretamente. Me respondió que no se disculpaba por ser feliz, que podían cuestionar sus decisiones todo lo que quisieran, pero que no podían cuestionar sus resultados y que, si tenían algún problema con las personas con las que pasaba tiempo fuera del horario laboral, podían plantearlo a recursos humanos a través de los canales adecuados. Le pregunté qué habían respondido los socios. Me dijo que al principio no dijeron nada, porque ¿qué podían decir realmente? Ella había construido esta empresa desde cero. En ese momento, ellos la necesitaban más a ella que ella a ellos. Sonrió y esta vez la sonrisa le llegó a los ojos, algo que no había visto en días. Dijo que ya había dejado de esconderse de la gente, que ya había dejado de fingir que elegir algo real era una debilidad o un error. La abracé allí mismo, en el aparcamiento,
donde cualquiera que pasara por allí podía vernos. Le dije que estaba orgulloso de ella por plantar cara de esa manera. Ella me dijo, apoyada en mi hombro, que aún no estuviera orgulloso. Esto solo era el principio. Las cosas se iban a poner más difíciles antes de que se pusieran más fáciles para los dos. Le dije que entonces lo afrontaríamos juntos, fuera lo que viniera después. Ella se apartó y me miró. Repitió la palabra juntos, como si estuviera probando cómo sonaba. Nos quedamos allí, en ese espacio de hormigón, con las luces fluorescentes zumbando sobre nosotros. En ese momento me di cuenta de algo importante. El amor no necesitaba el permiso de un consejo de administración. No necesitaba la aprobación de compañeros que apenas nos conocían. No necesitaba la validación de personas que no entendían lo que teníamos. Solo necesitaba a dos personas dispuestas a permanecer juntas y llamarlo por su nombre. Real, complicado y por el que valía la pena luchar. Esa noche, fui a cenar a su casa, tal y como me había pedido. La puerta estaba abierta, tal y como me había prometido. Entré y la encontré en la cocina preparando pasta. Tarareaba una canción que no reconocí y que sonaba en un pequeño altavoz que había en la encimera. Se dio la vuelta y sonrió cuando me vio allí de pie. Me dijo, «Al final he venido». Le respondí, «Claro que sí, te dije que lo haría». Ella dijo, «La mayoría de la gente dice cosas que realmente no piensa». Le dije que yo no era como la mayoría de la gente. Ella se rió y se acercó para besarme. Dijo, «No, definitivamente no era como la mayoría de la gente». Cenamos juntos en la pequeña mesa de su cocina. Me contó la llamada que había tenido con su hijo Christopher más temprano. Al principio él se mostró receloso y le hizo muchas preguntas sobre mí, pero al final de la conversación le dijo que si yo la hacía feliz, me daría la oportunidad de demostrar que merecía su tiempo. Le pregunté si eso era lo que estaba haciendo ahora, demostrar mi valía. Ella dijo que los dos estábamos demostrando algo, que la edad era solo un número en un papel, que lo que pensaran los demás no importaba tanto como lo que nosotros sabíamos que era verdad, que a veces lo más aterrador y lo correcto eran exactamente lo mismo. Después de cenar, nos sentamos en su sofá y hablamos hasta altas horas de la noche. Ella se quedó dormida con la cabeza apoyada en mi hombro. Yo me quedé despierto observando su respiración tranquila, pensando en lo lejos que habíamos llegado en tan poco tiempo. Desde aquella primera noche, ella me ayudó con mi diseño hasta este momento. Pensé en James y sus llamadas telefónicas, en Sandra y sus informes, en la junta directiva y sus preocupaciones, en todas las personas que nunca entenderían por qué esto tenía sentido para nosotros. Y me di cuenta de algo muy sencillo. Ninguno de ellos importaba. Lo único que importaba estaba sentado aquí, a mi lado, por fin en paz después de semanas luchando contra lo que sentía. Le besé la frente suavemente sin despertarla. Mañana traería nuevos retos, más susurros en la oficina, más preguntas de gente que creía saberlo todo. Pero esta noche, en este momento de tranquilidad, teníamos algo que nadie nos podía quitar. Nos habíamos elegido el uno al otro a pesar de todo lo que se nos oponía. Y esa elección, esa simple decisión de dejar de escondernos, valía la pena cada conversación difícil. Una mirada incómoda que vendría